serie. Que me toca a mí para mí fue una grata sorpresa. No, vamos a dejar al colega porque el ritual como es asesor. El candidato. Segundo, Sí, claro. Para presentar el informe. Bueno, Sí, como asesor le vamos a... bueno, solamente respetando las normas, ¿no? Sí, vale. Yo no voy a meterme en las observaciones ni en las críticas porque tomo parte de esta situación. Yo siempre he criticado sinceramente el modelo que tenemos en Marruecos en lo que se refiere a la presentación de las tesis doctorales, porque en España, como sabemos todos, el tutor de la tesis no forma parte del tribunal porque en parte asume la responsabilidad, o sea que entonces no debe criticar ni debe estar en el tribunal. Eso siempre ha sido así. Ahora en Marruecos ya tenemos esta norma, pero por lo menos yo cuando he tomado parte de un tribunal de un trabajo que yo he dirigido, nunca me he metido en el contenido, sino solamente para presentar un informe. Entonces esto es lo que me toca hacer hoy, y partiendo de este máster, este curso de máster que hemos tenido en esta facultad y que por suerte ha desembocado en la realización de este como de otros trabajos de otros jóvenes investigadores. Ha sido una experiencia muy grata, muy interesante, y yo reconozco con todo el esfuerzo que supone para nosotros venir y dar clases de máster, casi me atrevo a decir, no solamente en mi caso de otros compañeros, como voluntarios, porque esto ya es así, pero la única satisfacción es el contacto que tenemos con estudiantes maduros, estudiantes que ya van e investigan y enfocan las cosas de forma diferente que un estudiante de licenciatura. Entonces yo creo que esta es la única satisfacción. Cuando empecé a trabajar con este grupo de 10 o 12 estudiantes, investigadores, de verdad yo pensaba siempre en lo que decía Antonio Machado: no hay camino, pero se hace camino al andar. ¿Cómo vamos a enfocar esto? ¿Cómo vamos a sacarle un poquito de jugo? Y estábamos hablando con los estudiantes, y en ese momento ya se produce lo que se estaba produciendo en el mundo árabe, esta primavera, estos cambios y esta revolución de las redes sociales. Entonces estaba hablando con el grupo qué es lo que podemos hacer, y yo entro, porque hemos empezado este máster meses antes de la primavera árabe, y me acuerdo una vez yo le dije a los estudiantes con esta gran depresión que tenemos los intelectuales de lo que estaba pasando en el mundo árabe, casi anacrónico. Todo el mundo tiene democracia menos los árabes. Entonces yo incluso estaba incitando y excitando a los alumnos, decía que los jóvenes árabes no tienen espíritu aventurero. Y Malika me contestó después del comienzo de la revolución tunecina: ¿y ahora qué opina en esto? Que ya tenemos jóvenes que... Entonces esto nos ha cambiado los conceptos, nos ha cambiado la forma de ver las cosas. Y en ese momento yo planteé con los estudiantes: entonces, ¿por qué no vamos a aprovechar de esta revolución virtual que son las redes sociales? Vamos a tomar contacto con los estudiantes de América Latina a ver qué es lo que piensan de nosotros. Hemos empezado antes de las revoluciones y luego después de las revoluciones, y hemos llegado a conclusiones de gran valor, porque antes de las revoluciones la imagen era casi, no casi, una imagen muy negativa. Me acuerdo que una estudiante estaba... Amina Fidel, todos han traído sus informes, que son informes grandes de lo que han conseguido con sus homólogos en diferentes países de América Latina. Entonces la otra joven estudiante, cuando ya
preguntó a nuestra estudiante que estaba en contacto con ella a través de Facebook, ¿tú eres árabe? Él le contesta así, dice, pobrecita, lo siento por tu padre, o sea que esta imagen, pero luego va cambiando esta imagen con las revoluciones, como ellos ven las revoluciones, y hemos incluido también en ese momento los investigadores de algunas universidades de América Latina, y me comentan que en la Universidad de Rosario ponen ahí los estudiantes un panfleto grande que ponen ni Gaddafi ni Chávez, viva el pueblo árabe, o sea que hay un cambio interesante. A partir de ese momento entonces empezamos a trabajar una investigación de campo, y a Malik El-Kettani le tocó investigar sobre el Islam en América Latina, sobre la imagen del Islam. Entró en contacto con investigadores, con imamis, con gente que representan el Islam, y me traía, y nos trae a todos, porque esto siempre en las clases la hemos dado en forma de un debate, nunca hemos dado la clase de forma tradicional. Entonces, la señora Malik El-Kettani aportaba material de primera mano sobre el Islam, y hay gente que se interesó mucho ahí en Ecuador, en otros países de América Central, para brindarle la información que necesitaba. Entonces, cuando ya llegó el momento de preparar esta investigación, y ya tuvo la gentileza de proponerme para dirigir este trabajo, su trabajo de investigación, pero estábamos pensando qué es lo que se puede hacer, cómo podemos aportar algo nuevo. Entonces hemos manejado el material que ella poseía, y en qué medida se puede interpretar en una investigación, en una tesina. Y yo le propuse trabajar sobre este tema, pero dejarlo probablemente para una tesis doctoral, y preparar un poquito el terreno sobre una investigación preliminar, y hemos barajado dos posibilidades, sobre dos manuscritos que en aquel entonces y hasta el momento yo considero de gran valor. Primero, la biografía del primer cónsul de la República del Imperio Otomano en Argentina, el emir Amin Arsalan, un diario de gran valor, o sobre este diario de Abderrahman el-Baghdadi, y al final nos hemos llegado al acuerdo de empezar con este trabajo, con esta investigación, y dejarlo de Amin Arsalan para otra oportunidad. La señora Malik El-Kettani, cuando empezó a investigar, ella sabía que este trabajo hay otra gente que lo realizó antes que ella, pero la versión que ella utilizó en aquel entonces, este trabajo lo editaron en un centro de estudios árabes en Río de Janeiro, me parece, el profesor Paulo Farah, pero la gente que trabaja sobre esto, la gente un poco lejana de la realidad del mundo árabe. Yo conozco a Paulo Farah, que es una persona de ascendencia árabe, pero no sabe árabe, y le resulta, sabe muy poco árabe, y luego está muy metido en la política y forma parte del grupo de Lula da Silva. Entonces sobre esto ya le va a costar muchísimo hacer una investigación académica. Entonces, a partir de allí, he aconsejado a la profesora Malik El-Kettani que haga su propia traducción, su propia investigación, y lo ha enfocado de una forma que me parece muy académica, muy rigurosa, partiendo de un manuscrito de gran valor, pero contextuando este manuscrito en su coyuntura histórica. Estamos hablando de Brasil de mediados del siglo XIX, un momento clave de gran importancia, una efervescencia política que conoce Brasil, que conocen los grupos étnicos en Brasil, la discriminación de los
de ascendencia africana, sobre todo después de la fallida rebelión de Bahía. Y todo esto ella lo ha puesto muy bien, se ha dado cuenta de que limitándose en traducir el manuscrito del Baghdadi y ponerlo así va a ser un poquito un trabajo fragmentado. Entonces era necesario preparar al lector de qué es la rebelión de Bahía, qué es lo que significa, su papel social, cultural, cómo fue diezmada y reprimida, y solamente poniendo esta introducción permite al lector entender el contexto de Musalliyat al-Gharib. Otro punto positivo de la investigación de la señora Malika Al-Qittani, que ella se ha beneficiado de la biblioteca familiar, una biblioteca de gran valor, nadie lo duda, y espero que con el tiempo el público tenga también acceso a esta biblioteca, porque el saber es universal, nadie puede pretender que es suyo. Entonces espero que la gran biblioteca que poseía el mal logrado Moulay Ali Qittani tenga la divulgación y para que la gente pueda tener acceso, porque un ejemplo de ella, yo creo que no, estoy seguro que la única copia que hay en Marruecos, probablemente en el Magreb, completa de Musalliyat al-Gharib es la que la que se encuentra en la biblioteca de Ali Qittani rahimahullah. Entonces ella se ha beneficiado de este ejemplar, ha tenido la generosidad de ofrecernos por lo menos a los miembros de este tribunal una copia para cada uno, y es una copia seguro que sorprenderá cuando llegará a América Latina, y a nosotros nos interesa muchísimo, sobre todo que toca el caso de Tánger de 1865, después de la guerra de Tetuán, cómo vivía la gente, el rechazo que sufría la minoría judía, cómo había un tercio de población de esta religión, nuestras costumbres, que él venía, que porque el estilo también de Bagdad era un poco ameno, divertido, que decía que venía a Tánger para ir al Hammam, pero luego no pudo entrar por los motivos que él explica. Entonces todo esto ya es una aportación muy valiosa para tu trabajo, tu investigación. Yo espero que puedas y que tengas el interés y la curiosidad de continuar en la misma línea de estudiar el Islam en Brasil, solamente en Brasil, no en toda América Latina, porque es inmenso, por una razón muy simple, porque lo que se ha estudiado hasta el momento sobre el Islam en Brasil o sobre la cultura árabe en general es más bien enfocado desde una perspectiva no religiosa, porque la mayoría de los inmigrantes árabes en América Latina no eran musulmanes, sino más bien cristianos, ortodoxos, maronitas, drusos, etc. Entonces no se ha estudiado un perfil o un desarrollo del Islam desde el siglo XIX. Luego lo que se estudia, esto históricamente o académicamente, pero lo que se estudia actualmente, yo le quito, y estoy responsable de lo que estoy diciendo, el valor académico. Es más bien predicación, es más bien da'wah, es más bien política, las discrepancias entre los chiitas y sunitas, lo que pasa en la triple frontera, la situación del Islam ahí, en esta frontera entre Brasil, Paraguay y Uruguay, Brasil, Paraguay y Argentina, ¿no? Entonces yo quiero un verdadero trabajo, una verdadera investigación de campo. Tú ya tienes la semilla, tienes tierra fértil y puedes regar este trabajo estudiando la historia del Islam en Brasil desde los comienzos hasta la actualidad, pero desde una perspectiva académica. Y te felicito y te deseo continuidad
en tu tarea investigadora. Nada más, señor presidente. Bueno, gracias, colega Admir. Ahora le toca a usted, señor Rousseau. Bueno, yo quisiera comenzar con la observación del doctor Abdelwahad Admir, que es un comienzo, que usted ha abierto el camino para otros investigadores y para sí misma, para explicarnos la situación del Islam en América Latina y sobre todo en Brasil. Estudiar el Islam en Brasil es una suerte, porque es un país que se ha liberado de la Inquisición tempranamente, muy anterior a lo que pasó en las otras provincias de dominación española. Pero, a pesar de esto, el peso de la Iglesia ha sido muy fuerte en desterrar de la memoria a todo lo que se refiere al Islam. El mérito de esta obra es que abre el camino. Usted nos ha presentado una breve reseña sobre el autor del manuscrito, breve porque apenas 5 páginas es lo que se puede conseguir en el momento actual. Se trata, como lo ha explicado muy bien, de el primer viaje árabe a América Latina. Yo estoy en contacto con un dirigente de la Rabita Islamia en Brasil. Se trata del señor Othmani, que un investigador saudita me había relatado que este Othmani le dijo que tiene conocimiento de unas correspondencias entre los musulmanes de Bahía y los reyes de Marruecos. Y esto es completamente nuevo para mí. Yo le he pedido, por favor, ¿dónde son las fuentes? ¿En qué se basa usted para afirmar esto? Porque esto es, para nosotros los marroquíes, es inmensamente importante que haya correspondencia entre musulmanes de Bahía y los reyes de Marruecos. Y yo lo concedería fácilmente, porque se trata de musulmanes de África Occidental que tienen mucha relación con Marruecos. Y además, unos documentos publicados por el profesor João Vargas, que usted ha consultado su trabajo, publicó unos fragmentos de correspondencia entre sí. Los jefes de la rebelión de Bahía cambiaban cartas entre sí y publicó unos fragmentos que me dicen que yo tengo dificultad para leer esta caligrafía. Y le digo sí, porque se trata de una caligrafía marroquí, el marroco andaluza, caracteres idénticamente marroquíes, de modo que esto ayuda a pensar que no es muy lejano que estos musulmanes de Bahía hayan tenido correspondencia con los sultanes de Marruecos. Ahora, yo le he escrito en junio y él me ha prometido que va a permitir títulos de las fuentes en que se ha basado. Y por eso su trabajo, digo, abre el camino para un inmenso campo de trabajo. Le desearía mucho esfuerzo para que pueda continuar esta labor. Nuestros conocimientos sobre el autor son escasos, porque usted lo ha reconocido, pero nos ayuda a entender cómo las circunstancias han
llevado este imán musulmán de llegar hasta ahí. Y se quedó 2 años para predicar, para ayudar a estos musulmanes a corregir sí, las cosas deformadas que, bueno, ellos se encuentran ahí, solo saben que su origen es musulmán, pero un judío viene a decirles que esto se hace así, esto se hace así, pero él se ha comprometido a corregir estas prácticas y nos cuenta cosas muy interesantes. Explica usted que estos musulmanes no han llegado de repente, sino ha habido olas de inmigraciones, y es justo lo que está contando ahí. Ahora este trabajo de Islamismo y Negritud de João Vargas está escrito en portugués. Yo tenía una copia, ahora está en el Instituto de Estudios Hispano-Lusos, está ahí la obra, el trabajo de... Sí. Ahora, este manuscrito es muy interesante, ha atravesado experiencias muy extravagantes, ha ido hasta Berlín, y por fin hemos obtenido de él conocimiento y noticias muy importantes. Usted sí habla de la existencia de cristianos que puedan ser musulmanes secretos, que practicaban su religión secretamente, y esto es muy repentino. Mucha gente ha escrito que hay musulmanes en América Latina desde el 16, pero practicaban el Islam secretamente. Está claro en lo que relata el Baghdadi, y se ve que durante 2 siglos estos musulmanes han conservado su fe secretamente. Lo que apoya esta creencia de la resistencia del Islam durante 2 siglos es que Cadillac, el famoso especialista de los moriscos, deduce que ha habido 5 veces, se ha proclamado 5 veces leyes que castigan fuertemente a cualquier gobernador que permitiera el paso o la existencia de un morisco, o sea, un cristiano nuevo, porque se decía cada vez que no se puede fiar en el cristianismo de esta gente, porque se conservan. Y ahí usted trae un fragmento en el cual que en Bahía hay como 234 procesos de musulmanes que se habían descubierto que profesaban el Islam secretamente. Y Cadillac dice que como esta cosa se ha revelado durante 5 veces, esto quiere decir que en cada época se había descubierto gente
que profesaba el Islam secretamente. Y porque simplemente Isabel la Católica dijo que no se permitirá jamás el paso de un cristiano nuevo al nuevo mundo, porque este continente debe ser reservado a la cruz. Bueno, ahí usted menciona algunos datos que precisan ser apoyados en fuentes. ¿En qué fuentes se apoya para declarar cosas académicamente probados? Y en fin, usted nos da unas noticias muy nuevas para alguien que se ha metido mucho en esto, pero confieso que muchas cosas son nuevas para mí, y esto requiere corregir algunas cosas erróneas, como un escritor dice que el Islam por sí es una fe que incita a la fuerza, al trabajo, a la acción armada. Y en 29 páginas usted nos ha dado muchas novedades. La primera parte, 29 páginas, nos ha dado muchas novedades, y al final viene la gran novedad para mí, porque la copia que me había prestado mi amigo Abdelwahid Akmir hace 2 años, en aquella copia para en Río de Janeiro y para por ahí, pero usted en esta copia habla del viaje de retorno, pasa a Lisboa, Córdoba, el Estrecho de Gibraltar, y 2 páginas breves sobre su estancia en Tánger. Pues le felicito, y felicito al gremio de la gente que se interesa por estos temas, y le deseo mucha fuerza para que pueda darnos más novedad. Bueno, gracias, profesor Giseli. Ahora me toca a mí, y yo, para comenzar, quisiera subrayar la solemnidad del momento. Yo, cuando digo momento, un momento que calificaría de histórico. ¿Por qué? Porque desde que saqué mi licenciatura en el 75, yo llevo mucho tiempo, bueno, llevo todo este tiempo luchando con mis colegas, entre ellos el profesor Akmir, para crear un máster y luego una formación doctoral especializada en América Latina. Lo hemos logrado, y ahora estamos sacando frutos de todo este trabajo. Por eso he dicho que es un momento que calificaría de histórico. Estás tú, Malika, con otros que están en este máster, ahora ya terminando con la lectura de la tesina. Te felicito, al igual que mis colegas, por el trabajo realizado, que para mí no es nada fácil, sobre todo en lo que toca la parte de traducción, concretamente la traducción. Es un trabajo limpio a nivel de redacción. Bueno, aparecen de vez en cuando algunas incorrecciones, pero de manera general a nivel de redacción es un trabajo limpio, claro, a nivel de contenido, el enfoque acertado sobre todo en la primera parte. Sin embargo, cualquier trabajo, por completo que sea, siempre encierra algunas cositas negativas, no por ser el malo de la película, sino por el rigor científico que exige lo que voy a decir. No voy a abordar el aspecto temático, el contenido,
sino que me limitaré a aspectos formales y metodológicos que tienes que tomar en cuenta para salvar, yo digo salvar el valor y la riqueza de este trabajo que nos has remitido. Primero, en cualquier trabajo de investigación científica se tiene que empezar con una introducción y terminar con una conclusión, cosa que no aparece en tu trabajo. Esto, lo siento, hay que volver para decirnos en qué consiste la introducción. Consiste solamente en decirnos por lo menos que el trabajo es el siguiente. Me voy a basar sobre un manuscrito, voy a traducir este manuscrito, voy a seguir el aparato metodológico tal, etcétera, y voy a dividir mi trabajo en las partes en las que has dividido tu trabajo. Entonces, es obligatorio en cualquier trabajo científico, sea tesina de licenciatura, tesina de máster o doctorado, siempre hay una introducción y decir qué es lo que vas a hacer y luego una conclusión para decirnos qué es lo que has hecho. Esta es la primera observación. La segunda, en lo relacionado con las abreviaturas y las notas de pie de página. Resulta, esto lo puedes cambiar, resulta un poco feo cuando vemos que el carácter de las notas de pie de página casi es el mismo que la del texto. Mejor cambiar y respetar todas las abreviaturas de OPSIT, ¿no?, que son palabras latinas que tienen que aparecer en cursiva, etc. Todo esto te lo señalo para corregirlo en un ejemplar que nosotros podemos conservar en la biblioteca. Para la bibliografía tampoco respetas las normas de presentación de la bibliografía. Tienes que empezar por, la primera cosa, por el corpus. En la bibliografía no aparece el corpus, ¿no? Y luego seguir por orden alfabético. Esto es lo que supongo habéis estudiado en metodología. Para mí hubiera sido mejor incluir el original también con ese trabajo, para permitirnos cotejar, comparar lo que has escrito. Bueno, yo he leído el texto traducido, me parece bien a nivel de español, como he dicho al inicio, pero de vez en cuando, o sea, hay que ver si efectivamente lo que nos dices en el texto terminal es el equivalente efectivamente del texto original. Y me hubiera sido mejor sobre todo en la última parte, que es para mí, como la primera, la más importante también, para que haya un equilibrio, abordar o hacer un verdadero comentario de la traducción. Tú en 2 páginas, 1 página y media, has señalado algunas palabras de origen o turco, o de origen árabe, pero sin insistir en las verdaderas dificultades que plantean o que te han planteado o que te ha planteado la traducción o que has vivido a la hora de traducir. Empieza ya la dificultad a partir del título, y lo dices en un pasaje. Dices que he vacilado entre este título o el otro, pero hay que justificar por qué. ¿Por qué prefieres el segundo y no el primero? ¿Cómo has hecho para traducir los versos? Hay bastantes versos aquí. Solamente la dificultad de la traducción en este manuscrito es esencialmente la descripción. Ahora he hojeado algunas páginas donde aparece la descripción de los árboles, frutas, de todo esto. Es impresionante, pero ahora que tengo el original voy a volver a tu traducción y ya te diré más tarde, te transmitiré mis observaciones. Pero todo esto, a pesar de estas observaciones, de estos fallos, de estos pequeños fallos, yo creo que esto no quita valor a tu trabajo. Es un paso importante y estamos esperando otro paso gigante, ¿no? Más que importante, ¿no? Gigante, tal como lo ha señalado mi colega, ahora que dispones de otros documentos que te van a permitir completar un poco esta visión global, sobre todo en Brasil.
vuelvo a felicitarte otra vez y te doy la palabra por sí para concluir y para decirnos qué es lo que... La investigación que hice no solo tiene un carácter académico de investigación, también viene muy bien, aprovechó la coyuntura de lo que está pasando en el mundo árabe para tender un puente entre nuestra cultura y la cultura de América Latina, porque con estos trabajos, cuando los ven los latinos, y hay mucha gente que desconoce estos acontecimientos, esto les permite ver que con ellos tenemos una huella común y una historia común entre los musulmanes y los cristianos o el mundo cristiano en general. Entonces, este tipo de trabajo para mí es muy importante en lo que es tender puentes culturales y mantener como conversación con el otro mundo desconocido, tanto para nosotros como para ellos. Y lamento no haber encontrado ninguna fuente en árabe. Busqué el autor casi es desconocido, nadie lo desconoce, a pesar de ser una persona muy importante en el Imperio Turco en aquella época, y casi no hay ningún documento árabe que habla de la revolución islámica de africanos, sobre todo de africanos. Se habla del Islam en Andaluz, pero los africanos también tuvieron un gran papel en salvaguardar el Islam, hasta querían alzar una propia bandera en Brasil después de la revolución. Pero lamentablemente hay más portugueses y brasileños que estudian esto que árabes. Y eso para mí ha sido como una decepción. Serás la pionera. Sí. No, yo insistí en la cosa de las fuentes, porque los autores que usted cita son todos del siglo XX. Sí, deducen cosas, especulan sobre cosas, pero necesitamos más apoyarse en fuentes. Más antiguas, sí. Lo más antiguo. Y esto es difícil, ¿eh? No, necesita trasladarse ahí, porque sí. El trabajo de campo, sí, claro, y visitar las bibliotecas, hablar con la gente, y eso, los criptomusulmanes yo he conocido bastante en América Latina, gente que ha conservado la fe islámica, o sea, desde siempre. Me acuerdo, hace 4 o 5 años hemos estado en Chile y yo impartí una conferencia y al final el profesor que me invitó me dijo si quiero hablar con los estudiantes, y hemos estado ahí en su aula hablando con los estudiantes. Cuando ya el público se marchó y se presenta un estudiante, un joven de apellido Córdoba, y me dijo que ellos profesan el Islam de generación en generación en su casa, o sea que ellos no son de esta inmigración nueva del siglo XIX o XX, sino sus padres, sus tatarabuelos, sus antepasados vinieron probablemente en el siglo XVI o XVII, o sea que esto ya se conservó tanto en España como en Brasil, como en Chile, como en toda América Latina, y esto ya habrá que sacarlo y salvarlo del olvido, y se consigue solamente a través de investigaciones científicas serias. Sí, leí por internet que hasta el día de hoy existen en museos y en el Expo General de Valle, creo, existen los amuletos y los documentos árabes que la policía descubrió en las casas de los revolucionarios, que existen en museos. No, seguro ahí hay un manuscrito de gran valor. Lo utilizó de forma, digamos, errónea Serafín Fanjul, pero no me interesa el libro de Serafín Fanjul, sino más bien el manuscrito. En su libro La Quimera de Al-Ándalus hay todo un capítulo sobre los moriscos, y él trabajó sobre los manuscritos que encontró en Perú, y habla de un manuscrito de un musulmán que pasó por los tribunales de la Inquisición en el siglo XVI, porque sospecharon
Dice que le entró, trabajaba en el campo, le entró una espina en la mano y dijo Muhammad o algo así, y ya lo escucharon. Y no, tú eres entonces maomitano, y ya fue pasado por los tribunales de la Inquisición. Todo el mundo sabía que los musulmanes, los cristianos nuevos, llegaban allí, y los terratenientes, los encomenderos, sabían eso, pero les interesaban porque eran hábiles en la agricultura, en los trabajos artesanos, eso. Entonces los llevaban allí y se conserva la fe cristiana. Yo creo que esto es una continuidad, igual que pasó en España o en Portugal, pasó en América Latina. Bueno, muchas gracias, enhorabuena y te esperamos en la esquina, Vale, ¿no? del gracias por su doctorado. presencia. Gracias.